7:19. Está con nosotros a esta hora la turista canadiense que estafaron en Cartagena. Esta es la turista que le cobraron no sé qué cuántos millones por darle un paseo en coche. Rupert, eh, esta señora es la que le pasaron varias veces la tarjeta, ¿no? Sí, sí, señor, así es. ¿Cuánta plata le quitaron? $4.500, es decir, 18 millones de pesos. Oh, está con nosotros la señora Emily Lynn, turista canadiense en Cartagena. Mrs. Lynn, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. Mrs. Lynn, are you back in Canada? Where are you right now? I'm in Toronto, Canada. You are in Toronto, Canada. Le estoy preguntando que si está en Toronto, que si está en Canadá. Me dice que sí, que ya está de regreso. Le quiero preguntar que nos narre con sus propias palabras qué fue lo que ocurrió en Cartagena. Mrs. Lynn, thank you again for being with us. We just want to know what happened in Cartagena with you and with the charges that you got in your credit card. What was the sequence of events? All right. So I was in Cartagena on the December 11, and then I stayed there for almost 2 weeks. On my second last day was on Thursday, December 21st. So I was thinking just to give to took a course carriage ride just to see the city again before leaving. Then I have a cash, but I have a cash to pay for the events I'm going to attend. So I met this Mr. Ivan at the square, Fernanda de Madrid Square, I think. That's the name of the square, I think. So he offered me for a ride. In the very beginning, he was like, this is the price for 180,000 peso. And I walk away. I said, it's too expensive for 30 minutes ride. And then he gave me some discounts until we agree the ride is 100,000 peso. Then I was like, okay, would it be able to pay with a credit card? And he said, okay. He doesn't speak much of English, but we use some couple, simple words to communicate. Then around the clock tower, the girl hopped on the carts, right? A black girl with a braided hairstyle. She hopped on the car. She was very friendly, very beginning. So, welcome to the city, Cartagena. It's beautiful. Then she gave me the car machine. So the car machine, when she handed over, the first time I gave the American Express credit card, then she told me that the card didn't went through. I was like, okay, it might be possible because not a lot of places they accept American Express because the transaction is really high for the merchant. I was like, okay, that could make sense. So I gave out the other credit card from other bank, RBC in Canada. Then she was telling me that the Wi-Fi connection wasn't stable, so the transaction didn't go through. Then I gave out another PIN, so it was a third transaction. Then she was telling me the payment went through. Then she said, enjoy the ride, welcome to Cartagena. She left. Then the next day, when I checked my credit card payments with RBC, which is the two transactions that I made, right? I sold the 3,000 Canadian, which was around 11 million peso. Then I called American Express again for just to follow up if there's another transaction, right? Because the first transaction was made by American Express. So apparently there's a 6 million peso was successfully made. So meaning the girl already got the money and that she already, scammed me with the first transactions, right? So Amex, the first transaction it went through. Then she continued and do another time, do another one. So the total was a three transaction. I got charged for 17 million peso. Mrs. Lynn, give me a minute and I'm going to translate what we have till now and then we can ask you more questions and continue having this conversation and analyzing what happened. Thank you. Dice que ella estaba en Cartagena el 11 de diciembre.
Ella llegó a Cartagena el 11 de diciembre y pasó en Cartagena 2 semanas. En su penúltimo día quería dar una vuelta en coche y ver la ciudad. Ella tenía efectivo en el bolsillo para un evento al cual iba a ir y por lo tanto prefirió pagar en tarjeta de crédito. Me dice que fue una plaza, la Plaza Madrid. ¿Eso le suena? Sí, señor. Sí, Rupert. La Plaza Madrid. Y ahí cogió un coche y una señora estuvo en el coche, se subió con ella, muy amigable, no hablaba inglés, pero se hacía entender. Inicialmente le cobraron 180,000 pesos. Ella le dijo, no, yo no voy a pagar 180,000 pesos por una vuelta de 20 minutos. Y finalmente entre negociación y negociación llegaron a un cobro de 100,000 pesos, a un acuerdo de 100,000 pesos. La turista le dijo, yo le pago con tarjeta de crédito. Cerca a la Plaza del Reloj, la muchacha se baja y le dan una máquina de cobro electrónico. Ella procede a pagar con la tarjeta American Express y la muchacha le dice que el cobro no pasó. A la turista no le pareció extraño porque la tarjeta American Express no pasa en varios lugares del mundo, es complicada y decidió darle otra tarjeta de crédito, una tarjeta del banco RBC en Canadá. Hacen la segunda transacción y la señora le dice que el Wi-Fi no funciona, que necesita hacerla una vez más. Hacen otra transacción y le dice, esta sí pasó, muchas gracias. La señora siguió dando su paseo en el coche. Al día siguiente fue y revisó sus transacciones en internet y se dio cuenta que efectivamente le habían hecho 2 transacciones en su tarjeta RBC, las dos sumando 11 millones de pesos, habían quedado en 100,000. 2 transacciones por 11 millones de pesos. Y luego ella, ya asustada con lo que había pasado, llamó a American Express y se dio cuenta que efectivamente la primera transacción había pasado y había sido de 6 millones de pesos. En total, 17 millones de pesos a la señora le cobraron. Quiero preguntarle a la señora, ¿qué hizo? Es decir, ya con esta información, ¿habló con alguien? Which was Bold, the credit card company in Colombia. They will be able to help, but there's certain things I need to talk to Canadian bank to solve this problem. Then I saw the 2 policemen in the streets, on the streets. So they don't speak English. So right away, I call my friends in Canada because I have a lot of Latino friends in Canada. So right away to call my friend to do a translation for me. So I went back to the square where I hop on the carts. Then I met 2 police officers. Then I described what happened and all that. And some other tourists also came, they crossed. They see me crying in the streets. They came over to help me with the translation, to communicate with the police. So that day, around 9 p.m., I was called to the police. So I saw the coachman, Mr. Ivan, at the police stations. But he was playing dumb. He was like, oh, I don't know what happened. I don't know. She charged you this much, etc., etc. He refused to give the detail of the girl. But I'm pretty sure they know each other. And then I'm pretty sure it's not the first time I'm doing this to the tourists. It's just the amount went, they were too greedy, right? The amount went too high. And they probably didn't expect I would talk to the police. And also I get the help from the hotel owner. She knows the journalist in Canada. So, sorry, in Colombia. That's why, it went so, everybody, we get the public attention, right? And I'm a little bit disappointed is that we all know the details of the coachman and we know the look of the girl, why they're still outside, right? I know Mr. Ivan that he did a video to apologize, and here he acknowledged he received 1 million peso from the girl, meaning he has a way to contact the girl, meaning it's not the first time they're doing this to the tourists. So I hope the police will do something, to get the money back. What I know now is that the father of the girl
which the merchant, the credit card machine was registered under the father, right? The girl's father. He returned 4 million to the police and an iPhone 12. But I don't need an iPhone 12. Who knows? Maybe the phone was also stolen from someone else, right? So I really hope the police can really do the job to arrest these two people, not let them to freely walking outside to do another, this to another tourist or any person from Colombia, right? Give me just 1 minute. I need to translate this. Please. Okay. Thank you. Ella dice que una vez se dio cuenta de todo esto, llamó a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le dijo que tenían que contactar al proveedor. Ella llamó a sus amigos en Canadá para que le ayudaran a ser traductora. Una vez contactó a la policía. 2 oficiales de policía recibieron su relato a través de un traductor vía telefónica. Igual ella estaba llorando en las calles y se le acercaron otras personas que intentaron ayudarla para traducirle a los oficiales de la policía. Luego ella es conducida a la estación de la policía en Cartagena, donde se encuentra al hombre del coche, que fue la que lo llevó a dar la vuelta. Un señor bajo el nombre de Iván. Pero él en la estación de policía se hace el bobo y se niega a dar datos de la mujer. Ella dice que está seguro que los 2 personajes se conocen. Ella se devuelve al hotel, habla con el hotel y el hotel contacta a la prensa y por eso es que esto se volvió un tema de prensa. Ella dice estar muy triste porque ella sabe que todo el mundo sabe quién es ese señor Iván, el del coche, y quién es efectivamente la mujer. Iván, el del coche, ya reconoció que recibió $1 millón de pesos de la mujer. Lo hizo a través de un video. Y es evidente, dice ella, que esta no es la primera vez que pasa esto a los turistas. El padre de la mujer, que es la que aparece de la nada con el datáfono, ¿cierto? Es el dueño del datáfono. El padre de la mujer que lleva el datáfono es el dueño del datáfono. El señor le ha entregado a la policía un iPhone 12 y 4 millones de pesos de la nada. Nadie le dijo que lo entregara. Ella dice, no, es que yo no quiero un iPhone que no es mío, yo no sé, se lo robaron. Pero pues es que todo el mundo sabe quién es el señor Iván y quién es la señora que hizo esto. Yo quiero mi plata, ¿no? Darcy, es increíble lo que le hicieron a esta señora. No, pero además, ¿sabe una cosa, Luis Carlos? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Seguramente se aprovechan más de los turistas, pero a mí me dicen, no, la tarjeta no pasó, bueno, use esta otra, bueno, y uno no se está dando realmente cuenta de si está pasando o no está pasando. Bueno, yo quiero preguntarle a esta ciudadana canadiense si ella, o sea, si los seguros de las tarjetas responden de alguna manera. Tengo entendido que también las tarjetas de crédito tienen seguros y ella claramente fue víctima de un robo. Good morning. Have you spoken to your credit card agents and do they have like some kind of insurance for this sort of thing? I did talk to Amex. Amex has already reached out to both to do the investigations, and hopefully I will be able to recover the payments, but not with another credit card company. Sí, So dice que Amex was able to handle it, but not the other one. Sí, American Express, que obviamente es una tarjeta internacional, una franquicia internacional, dice que ellos van a hacer la investigación. Lo que le dicen a uno, Luis Carlos, cuando le vacían las cuentas, vamos a hacer la investigación y eventualmente le devuelven a uno la plata, pero digamos el gran pago fue por parte de la tarjeta canadiense que le dicen, no, pues ahí no tenemos nada que ver, me imagino. Además, como ella entregó la tarjeta, no fue que le robaron sus datos o sus claves, sino ella entregó la tarjeta y fue parte de la transacción, pues me imagino que las compañías dirán, es su culpa, y no nuestra. Increíble. Claro. Juan Carlos Iragorri, pregunta. Claro, quiero preguntarle a Emily Lynn si ella le recomendaría a alguien que visitara Cartagena. Miss Lynn, would you recommend someone to visit Cartagena as a tourist? At this point, I mean, just wanted something to add that people around me, like my close friend, always know I love Latin music, people, cultures. I've been traveling around. I've been traveling a lot in Latin America in the last couple of years. I went to Peru, I went to Mexico, Cuba, Costa Rica.
And then, Colombia is definitely one of the destinations, right? That on my list. So this is very, very, very sad for me to have such experience in Cartagena because it's a beautiful city. And then I still believe, like people are genuinely nice and kind, right? Like today, what happened to me, though it was a disaster, I would say, but I can also see a lot of good people. They trying to help me. You guys, having me to do this interview, or whoever listening to my story, or whoever see the news, paying attention to this and trying to voice for me, I appreciate it. And then at this point, I still love the culture. I still love, hopefully one day, after this, I may travel again. But Cartagena, I'm not too sure because not just this experience. In general, Cartagena is too expensive. That's why I supposed to stay there for 3 weeks. I supposed to come back in 28. I changed my flight back to 23rd because everything was too expensive. Right? The cocktail, the drinks, the food, in general, the prices are very, very high over there. That's why I decided to come back to Canada early. And I did not expect this would happen, to me, like before leaving, I did not expect this. So if I would recommend to anybody to Cartagena, I'm not too sure. I'm sorry. But I would say the culture, Latino, the culture, people are still nice. Right. So that's all I can say for now. I still appreciate people and I still Yeah. think Colombia is a beautiful country. Dice que sus amigos saben que a ella le encanta la cultura latina, que ha viajado mucho a América Latina, que ha estado en Perú, en México, en Cuba, en Costa Rica, que Colombia definitivamente estaba en uno de sus listas de países los cuales quería visitar. Pero dice que es triste haber tenido esta experiencia, que aunque la gente es amable, lo que le pasó es un desastre. Que ella reconoce que gente le intentó ayudar, que incluso los medios de comunicación han cubierto esta noticia, que le gusta la cultura, que le gusta América Latina, pero que a pesar de esto, ella, aunque viajaría y continuaría viajando a América Latina, no sabría si regresaría a Cartagena. Que no solamente por lo que le pasó, sino que también es muy caro. Ella tenía un plan de 3 semanas para estar en la ciudad, pero que debido a los costos de la comida, la alimentación, los tragos, las bebidas, los cócteles, tuvo que recortar su viaje a 2 semanas. Que la ciudad es muy cara, y encima le pasa esto. Así que con todo el respeto, a pesar de que le encanta a la gente, que la cultura, etcétera, etcétera, ella no recomendaría viajar a Cartagena. No recomendaría viajar a Cartagena. Ella no recomendaría viajar a Cartagena. Dominica Duque tiene pregunta. Sí, le quiero preguntar a Emily qué piensa de la respuesta de las autoridades y si se queda con la sensación de que la policía no hizo lo suficiente. Emily, I'm really sorry for what happened, and I would like to ask you, what do you think about the answer from the authorities? Do you have like the kind of feeling that they did not do enough? I definitely, because I honestly, because I'm leaving the next day. I'm leaving on 23rd. I found out this on the 22nd, right? All this incident happening on 21st. So I only have a day to fix all this, right? And I remember on the 22nd, they finally found the coachman at the police stations. Literally, me and I see this criminal in front of me. And then I was standing in the police station for like 3-4 hours and nothing happened. I wasn't able to get the police report at that night before leaving, which was the document required by the bank. Then I see happening. The guy was standing there just playing dumb. He wasn't being arrested. And we don't know where the girl, I'm pretty sure the coachman knows. I'm pretty sure the police would know where to find the girl. You know what I mean? And this has been this 27 has been 5 days, right? Like, I know the father returned 4 million and what, right? The guy is supposed to be arrested until he gave more detail about the girl, until the girl has been arrested.
right? But nothing really, you know, happening. I know the police, oh, I'm working on it, right? There's a language barrier, the culture's differences, and all that, right? Like, that's why the hotel owner was trying to, you know, share my story to the public. Otherwise, I don't think the police or local authority will do anything for me or whoever, you know, experience this. You know what I mean? So I know people being helping, but I don't think that's enough. Dice que ella siente que las autoridades no hicieron lo suficiente, que ella tuvo unos pocos días para arreglar la situación, pero lo que realmente la afecta es que la policía sabía perfectamente quién era el cochero. De hecho, lo tuvieron al frente de ella durante 3-4 horas en la estación de policía y no le dieron el reporte de la policía que ella necesitaba para hablar con las tarjetas de crédito y los seguros para que ella le resolvieran. La policía se negó a darle el reporte en Cartagena. La policía, dice ella, sabe perfectamente quién es la mujer, tenía al frente al señor, incluso al cochero, incluso el papá de la mujer que le robó ofreció de nuevo darle una plata, 4 millones de pesos en un celular, y la policía no hizo nada. Si no hubiera sido porque la gente del hotel amablemente le contó esto a los medios de comunicación y los medios de comunicación hicimos lo que hicimos, esto no se hubiera sabido. A la señora tengo que agradecerle por la entrevista, por su tiempo y decirle en nombre de los colombianos que esto no nos representa a todos y ojalá nos pueda dar otra oportunidad en esta ciudad que tanto queremos, que es Cartagena, y que vamos a hacer el esfuerzo de mejorar para que su próxima visita en Colombia le traiga todas las expectativas y supere muchísimo más lo que le ocurrió a ella por un par de desadaptados que no representan a nuestro país y mucho menos a Cartagena. Mrs. Lin, thank you very much for having the time to talk to us. We really appreciate it, and we seriously feel for you and for what happened to you in Cartagena. I gotta tell you in the name of all people in Cartagena, if I may, that this is not something that happens in our city regularly, and that we are working profoundly to avoid these things to happen again. And we hope and pray that you have another opportunity to come to this city, to come to our country, and have an experience in the lines of your expectations. Thank you so much. We really appreciate it. I really appreciate it too. Okay. Merry Christmas and happy holiday. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. 8:42. 8:42. Qué dolor esto. Bueno, y perdimos no sé qué cuántos turistas, ¿no, William? Pues un montón, Luis Carlos. Es terrible el daño que esto le hace al país y a la industria hotelera a nivel internacional. Deberían estar volcadas ya las autoridades encima de un tema como este. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Transporte y Turismo no se han pronunciado. El gobierno nacional debería estar reclamando ya resultados a la misma policía en la ciudad de Cartagena. Bueno, una movilización general, porque es que si le estamos apostando al turismo como uno de los negocios del gobierno, este tipo de episodios deberían cuidarse y evitar el daño colateral que nos va a causar. yo tengo confianza, Luis Carlos y oyentes, que con la nueva administración que está a punto de empezar este 1 de enero en cabeza del señor Domecq Turbay, estas cosas van a cambiar paulatinamente. Es que lo que está pasando en Cartagena es el desgobierno. Cartagena no tiene doliente, no tiene nadie que responda por lo que está pasando. Pues por fortuna hay un cambio de administración y como les digo, tengo confianza en que muchas cosas van a empezar a cambiar en Cartagena. Yo simplemente, y con esto cierro, quiero decirle a los señores cocheros, ustedes saben perfectamente quién hizo esto. Ustedes saben perfectamente quién es el cochero, quién es Iván y quién es la señora que le colaboró. Digan a las autoridades. Ese señor y esa señora les están dañando el negocio. A ustedes, a sus familias. Ese señor y esa señora no le robaron a la señora china canadiense, no. Le robaron a ustedes, al resto de cocheros. A usted, señor, que tiene un negocio en el centro de Cartagena y un hotel, Iván y la mujer le robaron a usted. ¿Y sabe por qué le robaron? Porque mañana van a dejar de venir más turistas por culpa de esos señores. Y puede que no lo noten mañana, en un mes, pero lo van a notar en 2, en 3. Y a medida que el resto de medios de comunicación siga tomando esto y la señora siga contando lo que le pasó, así como un señor es multiplicador de buenos
mensajes y más turistas, una mala experiencia es multiplicador de menos viajes y menos turistas. Señores cocheros, ustedes que saben quién es Iván y la otra mujer, esos dos, repito, no le robaron a la canadiense, le robaron a usted su comida, su trabajo, su honestidad, su percepción, los atracaron a ustedes. Ustedes son los que tienen que ir a la policía a que solucionen esto ya. 8:45, esto es la FM de RCN, las noticias como son.